Dios les bendiga, Dios les bendiga, qué bueno estar una noche más, aquí un miércoles más en tiempo de conexión. Dios les bendiga y qué bueno que están conectados. Ya pronto se van a ir conectando más gente, pero queremos iniciar para no perder tiempo, no perder tiempo. Así que esta noche la pastora va a estar hablando bajo el tema el Dios de valles y montañas. El Dios de valle y montañas. De que esperemos que, como siempre, Dios nos traiga una palabra poderosa a nuestro corazón y a nuestra mente. Para iniciar, permítanme orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios. Gracias, Padre eterno, por todas las maravillas que tú tienes para nosotros. Señor, gracias, Padre, por acompañarnos, por estar con nosotros, por fortalecernos, por guiarnos, por levantarnos. Padre amado, por acostarte con nosotros cuando más derribados estábamos, Padre amado, y levantarnos de esas derribadas que constantemente podríamos tener, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu amor inagotable, Señor. Padre, en esta noche vamos a escuchar tu palabra, mi Dios amado, esa palabra que es viva y es eficaz, esa que es más cortante que una espada de doble filo, Señor amado, esa que penetra a lo más profundo de nuestra mente, a lo más profundo de nuestro corazón, Padre amado. Bendícenos de una manera extraordinaria, permite que cada uno de nosotros podamos escuchar este mensaje, mi Dios amado, y que hable a nuestras vidas, Señor. Padre, bendice a los que se conectan, Padre amado, y cuida y bendice a los que desde la distancia se van a estar conectando más tarde, Señor. Padre, aquellos que no se puedan conectar en esta noche, bendícelos, Padre amado. Recuerda a nuestros hermanos que están enfermos, mi Dios amado, Carmen, Roberto, José Luis, Nereida, Matilde, los pastores José y Lima con su hija allá en los Estados Unidos. Padre amado, glorifícate de manera poderosa en sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sean todos y todas bienvenidos a este tiempo de conexión. A mitad de semana, ¿verdad? Como lo hacemos particularmente. Permítame ponerle mute por ahí a algunos. Ya está. Les decía, bienvenidos, ¿verdad? Este tiempo de conexión a mitad de semana. eh, este tiempo tan necesario para nutrirnos de la palabra del Señor de manera intencional, porque usted lo hace de manera individual, ¿verdad? En lo particular, en medio de su intimidad con Dios, pero intencionalmente nos reunimos cada cual, ¿verdad? Desde la distancia, pero nos reunimos en este tiempo para conectarnos juntos a la palabra del Señor, a su presencia en comunidad. Y damos gracias a Dios por estas herramientas que nos permiten. Mira, la semana pasada estaba yo meditando eh, qué quería, ¿verdad? El Espíritu traer para este tiempo de conexión. Y Dios me dio un tema, Dios de valles y montañas, pero le tengo que confesar, cuando Dios me da este tema, que yo me iba a meter a bañar en medio de ese tiempo reflexivo, ¿verdad? Eh, yo pienso, eh, cuando escucho el término valle, yo pienso en un lugar amplio, ¿verdad? Y me vino a la mente en ese momento eh, la historia de Lot y de Abraham, ¿verdad? Cuando, bueno, ellos están en medio de su terreno y ya no podían convivir juntos porque no había terreno suficiente para sus ganados, ¿verdad? Y entonces, pues Abraham le dice, pues mira, tú vas a la izquierda y yo a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo a la izquierda. Y Lot escoge el lugar amplio, ¿verdad? Y Abraham en las montañas. Y yo pensaba, ¿verdad? Mientras meditaba en este tema, eh, que el valle significaba ese lugar amplio, ese lugar ancho, ese lugar plano incluso. Pero cuando voy al texto, a la palabra, usted sabe que su pastor es limitada en cuanto a geografía. Así que estos límites, pues también se ven reflejados cuando nosotros vamos a la palabra del Señor. Por eso es tan importante nosotros ir a las definiciones, ir al contexto, ¿verdad? Y nutrirnos de lo que estaba pasando y de qué acontecía, ¿verdad?
en el contexto histórico cuando se escribe la palabra. Y obviamente buscando la definición de valle, se nos dice que valle es el hoyo terrenal que se encuentra entre las montañas. Hoyo terrenal que se encuentra entre las montañas. Y obviamente yo tengo el pasaje puesto ahí con una vista extraordinaria, con unas montañas de lejos, ¿verdad? Y tal vez los pasadizos que se dan entre montañas no se ven eh, a, a ciencia cierta desde allí, pero más adelante yo le voy a mostrar cómo se ven estos valles, ¿verdad? Y qué significa esto. Pero primero quiero compartirle el texto base para esta reflexión en esta noche. Y más allá, ¿verdad?, de lo que pudo haber sido la historia de Abraham y Lot, Dios me llevó al Salmo 23, específicamente el verso 4, que nos habla y nos dice de la siguiente manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese es el texto base de nuestra reflexión, pero vamos a ir, ¿verdad?, pasando por otros textos también que nos van a dar luz referente a qué significa esto, de que Dios es mi Dios de los valles y Dios de montañas. Y como les decía, nosotros a veces somos gráficos, bueno, por lo menos Yareli es gráfica y me gusta ver físicamente qué significa valle, ¿verdad? Y ahí vemos varias fotos donde vemos montañas, ¿verdad? Estos lugares altos, y también vemos cómo hay un declive, ¿verdad?, de estas montañas y entre medio de esos declives son como pasadizos, ¿verdad? Son lugares escabrosos. Son lugares donde hay lugares que son un poquito más anchos, hay otros lugares que son un poquito más finitos, hay pedregales, hay subidas, hay bajadas, ¿verdad? Así que cuando hablamos de valles, a este tipo de valles que nosotros nos referimos, no al lugar amplio que yo me imaginé al principio. ¿Está bien? Así que de estos valles es que nosotros vamos a estar hablando en esta noche. Y cuando nosotros vamos al pasaje que acabamos de leer, en el versículo 4 del Salmo 23, un salmo muy conocido, se habla de el valle de sombra de muerte. David estaba haciendo cita a ese valle de la sombra de muerte. Y mira, por mucho tiempo nos referíamos a este valle de sombra de muerte como algo alegórico, ¿verdad? Como un ejemplo, como si David se refiriera, ¿verdad?, a la muerte física. Cuando pasaba por ese lugar, ¿verdad?, tenía temor a que le mataran, a morir, refiriéndose, ¿verdad?, a eso de la muerte. Pero la realidad es, pues, haciendo búsqueda, ¿verdad?, y esto lo descubrí en medio de este estudio, que existe literalmente un valle que se llama Valle de Sombra de Muerte, que está entre Jericó y el Mar Muerto. Y este Valle de Sombra de Muerte lo utilizaban para ir obviamente, de Jerusalén a Jericó. Y se le llama literalmente el Valle de Sombra de Muerte. Y este valle lo utilizaban mayormente los pastores para poder transitar por allí sus ovejas, ¿verdad?, su ganado. Y ese proceso de transitar, de pasar de un lado a otro, se llama transhumancia. Mira, y ese término también lo tuve que buscar. En medio del contexto que estaba leyendo, utilizan este término, transhumancia. Y transhumancia significa el hecho de que los pastores pasen el ganado de un lugar a otro, mayormente cuando es el invierno, ¿verdad? Cuando es el invierno que ya no hay pastos verdes, lo pasan a otro terreno donde sí puede haber pastos de verano. Y ese término significa transhumancia. Y para pasar ese ganado, en su mayoría los pastores tenían que pasar por este valle de sombra de muerte, para pasar de Jerusalén a Jericó y viceversa. Mira, este tramo ellos tenían que transitar, tenían montañas, ¿verdad? Tenían a sus lados, a sus extremos, metros de altura, ¿verdad?, 500 metros de altura. Yo le preguntaba a Benigno, ¿cuántos pies tiene un metro? Él a Benigno. Y usted sabe, él es mejor en matemática que yo.
La realidad es que 1 metro puede ser 3 pies, ¿verdad? Aproximadamente 3 un pies. metro son 39 pulgadas. 39 pulgadas, que son 3 pies y 3 pulgadas más, ¿viste? Aprendí la lección. Así que 500 metros de altura pudiese llegar a 1500 pies de altura. Así que mientras ellos estaban transitando por allí, ellos tenían a sus costados, ¿verdad? Hasta 1500 pies de altura. Y habían partes del camino que se estrechaban, ¿verdad? O que se ampliaban. Algunos de ellos eran de 2 a 3 metros, ¿verdad? Que podían ser de 6 a 9 pies. Pero habían lugares tan estrechos, que ni siquiera una oveja podía virarse, Así que ese lugar se volvía extremadamente peligroso porque no solamente era un lugar estrecho donde casi las ovejas no podían pasar, sino que también habían hendiduras, habían huecos, habían barrancos internos donde las ovejas podían caer y ser atrapadas en medio de ese. Así que yo quiero que usted visualice conmigo la escena de un pastor guiando, por ejemplo, a 100 ovejas, pasando por ese pasadizo donde no solamente era incómodo pasar por el espacio, sino que también podían quebrarse las patitas, podían caer, ¿verdad? Podían morir en medio de ese tránsito. Así que aquí vemos la importancia de la guía del pastor en medio de un lugar muy peligroso para sus ovejas, Miren, en ocasiones las personas no comprenden cuál es la función del pastor y nos preguntan, ¿verdad? ¿Pero para qué yo necesito? Yo recuerdo una conversación que Benino tuvo con un familiar este año y ese familiar decía, ¿pero para qué? ¿Por qué yo necesito un pastor? ¿Verdad, Benino? No sé si recuerdas quién es. Sí, sí. ¿Por qué necesito un pastor? Y Benigno le explicaba, ¿verdad? Mira, es que nosotros los seres humanos, porque hasta nosotros los pastores necesitamos ser guiados, nosotros los seres humanos necesitamos una guía, necesitamos un norte, porque somos literalmente como las ovejas. Sí, yo me imagino las ovejas caminando por ese pasadizo, por ese valle de sombra de muerte, que vamos a ver por qué le dicen valle de sombra de muerte, ¿verdad? No solamente por los peligros físicos, yo me imagino, ¿verdad? Estas ovejas caminando ahí sin desbocadas, porque en ocasiones pues el ser humano transita por la vida desbocadamente, ¿verdad? Aceleradamente, sin pensarlo mucho, sin detenernos a pensar, ¿verdad? En los peligros que pueden haber más adelante, sin seguir la voz de nadie. Así que por eso es necesario que las ovejas se dejen guiar por la voz de su pastor, sobre todo cuando se encuentran en los valles de la vida, Mira, y este valle era imposible transitarlo de día, porque recuerden que los terrenos allí eran desérticos. Así que de día la calor era irresistible. No había manera de que el pastor pudiera pasar por ese lugar de día. Así que ellos tenían dos tiempos para pasar. Si era recién despuntaba el alba, ¿verdad? Recién salía el sol, que todavía estaba oscuro, o al anochecer, ¿verdad? Al anochecer. Y usted sabe que, bueno, es con poca luz, porque no solamente al anochecer hay poca luz, sino también temprano en la mañana. En estos tiempos, ¿verdad? Donde el sol ya está saliendo un poquito más tarde, podemos levantarnos a las 6 de la mañana y todavía está oscuro, ¿verdad? Así que imagínense en cómo aumentaría el riesgo de este transitar de las ovejas por este valle que se le llama sombra de muerte, porque tenía que ser a oscuras que ellos tenían que transitar por allí. Y entonces usted se pregunta, Yari, pero si una oveja no se podía virar en algunos tramos, ¿cómo es posible que pudieran transitar de allá para acá y de aquí para allá, ¿verdad? Y es que se dice que había un acuerdo establecido entre los pastores que en horas de la mañana se transitaba en una dirección y en horas de la tarde se transitaba en otra. Así que no había manera en que los pastores se libraran de pasar por aquel valle de sombra de muerte, donde no solamente físicamente habían peligro, sino que también podían acechar los enemigos, ¿verdad? Podían acechar los depredadores y el pastor tenía que estar listo
para adelantarse, ¿verdad?, a los peligros, para prever esos peligros y poder con su cayado, porque el cayado tiene una función particular, ¿verdad? Es encorvado de cierta manera para que el pastor pudiera agarrar a las ovejas más grandes por el cuello para jalarlas y a las más pequeñas por el cuerpo. Así que el cayado lo que hacía era que les daba la dirección correcta para que no se cayeran, para que no se tropezaran, para que, ¿verdad?, siguieran la manada, el ganado, por el lugar donde debían transitar. Y este es el trabajo del pastor. Literalmente, no solamente el pastor con los ganados, sino también el pastor eclesial, el pastor de iglesia. Nosotros somos los llamados para poder cuidar, para poder transitar y llevarlos a pastos verdes, aún en medio del valle de la sombra de muerte, aún en medio de peligros, aún en medio de desesperaciones, aún en medio de pruebas, aún en medio de circunstancias adversas. Nosotros somos llamados a guiarles a los pastos verdes y es posible porque Dios está con nosotros. Mira, más o menos pudiera verse el valle de esta manera. Al despuntar el alba, algo tenebroso, ¿verdad? De por sí mirarlo es algo que cualquier pastor temblaría de temor, ¿verdad? Pero David nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El Dios al que nosotros le servimos es un Dios que no nos deja en medio de nuestros valles. Es un Dios que está con nosotros en todo tiempo, que su vara y que su callado nos infunden aliento, porque es el hecho de que nosotros sepamos de que Él está con nosotros, de que seguimos siendo guiados por Él, aun cuando esta guía nos apriete. Porque estoy segura que el hecho de que el pastor cogiera la ovejita por el cuello no era algo muy cómodo para la oveja, ¿verdad? Pero era muy necesario para poder encaminarla por el camino. Mira, y es ahí donde algunos salmos cobran sentido, porque el Salmo 121 nos dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y es que yo me imagino a la oveja y al pastor, porque David lo está diciendo desde la perspectiva de pastor, pero las ovejas también tienen que elevar su mirada a las montañas, porque de ahí, de lo alto, es que proviene nuestro socorro, es que proviene nuestra ayuda. Mi socorro, mi ayuda, mi sustento viene de Jehová. ¿Quién es Jehová? Aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que no da pie al resbaladero. Aleluya, dice Mariel. Aquel que está, que es el Dios de las montañas imponentes. Que recuerden que cuando Dios se le revela al hombre, la mayoría de las veces está en lugares altos. Se le reveló a Moisés allá en el monte, en la zarza ardiente. Se le reveló a Moisés en medio del desierto, ¿verdad? En el monte Sinaí, allí fue que le dieron los 10 mandamientos, ahí se le revelaba. ¿Y saben qué? El ser humano y el pueblo en aquel momento decidió quedarse en el valle. Le dijo a Moisés, mira, ¿sabes una cosa? Tú vete a la montaña con Dios, con el Dios de las montañas, ese que retumba, ese que nos estremece, ese que nos llena de temor, que sentimos al morirnos cuando les escuchamos. Nosotros preferimos quedarnos en el valle. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces nos perdemos de mucho cuando nosotros decidimos quedarnos en el valle y no decidimos subir a la montaña donde está el Señor también. Pero qué bueno es Dios, que aun cuando el pueblo decide quedarse en el valle, en la zona cómoda, tiene un líder que le puede dar instrucción y le puede decir, esto es lo que necesita mi pueblo. Este es el socorro que ellos necesitan, este es el aliento. Este es el Dios que no da pie al resbaladero, no se duerme, dice este salmo, no se duerme el que nos guarda. No se adormece ni se dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo. Jehová es nuestro guardador, Jehová es nuestra sombra, nuestra mano derecha,
El sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche. En ninguna de las temporadas nos fatigará la temporada, el tiempo, el problema, la circunstancia. No sé cómo tú quieras llamarle al tiempo que tú estás pasando, pero nada de lo que pueda estar aconteciendo va a fatigarte, porque ciertamente Jehová está contigo. El Dios que está en los valles, el Dios que también está en las montañas. Mira, ¿y cómo nosotros, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué razón se le dice que él era el Dios de montaña? El Salmo 125 nos revela, como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Así que se asemeja a este Dios eterno, a este Dios sublime, a este Dios todopoderoso, a los montes que rodeaban a Jerusalén, que era protección a Jerusalén. Bueno, hasta el día de hoy, los enemigos no pueden contra el pueblo de Dios porque el terreno donde están situados ellos es su barrera, es su escudo, es su protección. Así que este es el Dios que los enemigos de Israel conocían, al Dios que era capaz de rodearlos porque se establecía en los montes que rodeaba a Jerusalén. Y entonces, como los enemigos pensaban que este Dios era el Dios de montañas, porque eran las montañas que rodeaban a Jerusalén los que los protegían, en una ocasión, y lo describe en el relato en Primera de Reyes, el capítulo 20, en una ocasión el pueblo de los amorreos, arameos, perdóname. El pueblo de los arameos pensó que como Dios era un Dios de montaña, pues entonces ellos iban a atrapar al pueblo de Israel en el valle. Eso fue lo que pensó el pueblo de los arameos. Y entonces describe el texto, versos 27 al 29. Entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear, ¿verdad?, a la batalla porque el pueblo enemigo los estaba confrontando. Pero el ejército, dice la palabra, que el ejército de Israel parecía dos pequeños rebaños de cabras. Eran muy pocos, comparados con el inmenso ejército arameo que llenaba la campiña entera, que llenaba aquel territorio entero. Y entonces vino profeta al rey de Israel y le dijo, esto dice el Señor, los arameos han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y no de los valles. Así que derrotaré a este gran ejército por ti y entonces sabrás que yo soy el Señor. Fíjense la promesa tan gloriosa que le da Dios por medio del profeta, ¿verdad? A este rey. Eh, Dios sabía que los enemigos pensaban que este Dios era limitado. Este Dios era experto en cierto terreno. Este Dios era experto en las alturas. Este Dios era experto cuando las cosas marchaban bien, tal vez. Este Dios era experto cuando le suplían. Este Dios era experto cuando incluso el pueblo le obedecía. Pero ¿sabes una cosa? Este Dios afirma que no solamente es el Señor de las montañas, sino también de los valles. Este es el mismo Dios que es capaz de acompañarte en terrenos escarposos, en terrenos peligrosos, en terrenos arduos, en terrenos tenebrosos, en lugares de desesperación, en lugares de tormento, en lugares de desesperanza. Este Dios es capaz de estar contigo en todo terreno. Y fíjense en qué aliento le da este Dios al rey y al pueblo. Yo voy a derrotar a este ejército. Y entonces van a saber que yo soy el Señor, que yo soy el Señor. Y el verso 29 se cumple esta palabra poderosa. Los dos ejércitos acamparon uno frente al otro durante 7 días y el séptimo día comenzó la batalla. Y en un solo día los israelitas mataron a 100,000 soldados arameos de infantería. En un solo día. Estos dos grupos pequeños de rebaño que parecían rebaños de cabra, ni siquiera de ovejas, imagínense ustedes, dos rebaños de cabra pudieron matar al enemigo. No había quien se pusiera adelante porque este Dios de las montañas también era el Dios de los valles,
Así que ahí hay palabras de afirmación sobre este aspecto. Este es el Dios de los valles y este es el Dios de las montañas. Salmos 84, versos 5 al 7 nos dice, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Mira, los que se proponían caminar hasta Jerusalén tenían que pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Los que venían, ¿verdad? Los que transitaban, los pastores que transitaban con sus ovejas desde Jericó hacia Jerusalén, tenían que pasar por el valle de la sombra y de la muerte, pero ellos lo hacían con alegría porque saben que la fuerza que recibían era la del mismo Señor. Su fortaleza provenía de Él. Ellos se proponían, ellos tenían ímpetu, ellos tenían responsabilidad, ellos tenían compromiso de llegar hasta el lugar determinado, pero saben una cosa, ellos eran respaldados con la fuerza del Señor. En esta noche tenemos que afirmar, ¿verdad?, que toda fuerza proviene de Él. Si usted y yo nos proponemos caminar juntamente de su mano. El verso 6 nos dice y nos afirma, cuando anden por el valle del llanto, cuando anden por el valle de la tristeza, cuando anden por el valle de la frustración, cuando anden por el valle de la desesperanza, cuando anden por el valle de la preocupación. Y pudiéramos seguir mencionando valles de la vida, valles, porque la vida se compone de montañas, momentos en que nosotros estamos en las alturas, momentos en que nos sentimos cercanos al cielo, pero también se compone de valles, de lugares donde nosotros no podemos descender más, porque ya estamos en el suelo, estamos tal vez atormentados, ¿verdad?, por la situación, pero ciertamente hay promesa de Dios para incluso aquellos que andan por este tipo de valles. ¿Sabe lo que dice la palabra? Cuando anden por este tipo de valles, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Yo no sé si usted se fijó en las fotos que yo les enseñé, alguno de ellos, pues para atrás, algunos de estos valles tienen manantiales en medio de ese proceso. Era como un oasis, ¿verdad? En medio de su transitar, en medio de su caminar. Y ciertamente la palabra nos afirma que aquellos que andan por este tipo de valle en la vida, va a convertirse ese lugar en manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones, de bendiciones. Con el simple hecho de usted reconocer que aunque estás pasando por un lugar no muy gratificante, ciertamente estás reconociendo que la fuerza proviene de Dios y es Dios el único capaz de cambiar tu tormento, tu angustia en un manantial refrescante para tu vida. Él es el único capaz. Verso 7 nos afirma, ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Por tanto, van a llegar al lugar de promesa, van a llegar al lugar de propósito, van a llegar al lugar determinado porque reciben la fuerza de este eterno Dios. Joel 3:18 nos afirma, y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, las colinas manarán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sitín. Así que aunque tú estés en ese lugar de las montañas, de lo alto, esas montañas que te rodean, esas montañas que tal vez cuando tú lo miras desde abajo se ven muy altas y hasta tenebrosas, ¿verdad? Porque yo no sé si usted piensa en terremoto cuando pasa por al lado de montaña, ¿verdad? Cuando uno piensa en terremoto, piensa que esa montaña se te va a caer encima. Pero la realidad es que aquellos que están pasando por el valle de esas montañas que están a su alrededor, va a descender la gloria del Señor. Va a descender este manantial que brota desde su casa, desde su estado, desde su templo, desde su presencia, y van a regar el lugar desde donde esté, no importa el valle como se llame, van a regarlo. Promesa del Señor. Deuteronomios 8, versos 6 al 10,
nos revelan lo siguiente. Y este es el secreto, ¿verdad? De poder estar en valles y poder subir a las montañas también. De poder estar en las montañas y aunque descendamos al valle, poder disfrutar de la presencia y de las bendiciones del Señor. Dice Deuteronomio 8:6, por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios. Así que la primera instrucción que nos da el texto aquí es que usted y yo andemos por donde andemos. Si en valles o en montañas, andemos obedeciendo sus mandatos, andando en sus caminos y temiéndolo a Él. Este es el principio primordial de nuestra vida, que usted y yo podamos obedecerle. Dice el verso 7, pues el Señor tu Dios te lleva a buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorro de los valles y las colinas. Escúchalo bien. ¿De dónde brotan los chorros? Tanto de los valles como de las colinas. Tanto de los valles, del lugar, ¿verdad? No muy cómodo, pero también desde las montañas. Así que este es el Dios que te está llevando a buena tierra. No importa el transitar que tú estés tomando. Verso 8 nos dice, es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Y este es el segundo principio que nos da. Primero, obedece los mandatos del Señor tu Dios. Camina obedeciéndole y temiéndole a Él. Y segundo, cuando las cosas te vayan bien en la vida, cuando estés en las montañas, cuando estés en las alturas, cuando estés recibiendo las bendiciones del cielo, estas lluvias de otoño, cuando estés en ese lugar, agradécele y alaba al Señor por lo bueno que has recibido. No te olvides de Él cuando estés en tus montañas. Pide su auxilio cuando estés en tus valles, pero agradece y alábalo cuando estés en tus montañas, porque este es el Dios de valles y montañas. Deuteronomio 11, versos 11 al 12, y con esto culmino para resumir. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles. Escúchalo bien. La región, la tierra que Dios te da es una tierra tanto de colinas, tanto de montañas como de valles. Pero ¿sabes una cosa? Es una tierra con lluvias abundantes. Una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Y esto es una promesa gloriosa, ¿sabes? Es una promesa que nos brinda descanso porque no importa en la temporada en que estemos, si tenemos que salir al despuntar el alba o al anochecer, si tenemos que salir con el sol que está quemando nuestra cabeza, si tenemos que salir en medio de la oscuridad y pasar por lugares tenebrosos, no importa la época del año por la que tengamos que transitar, Dios, este Dios se va a ocupar de cuidarnos, de cuidarnos. Y esto es una promesa que nos brinda sosiego y descanso. Sosiego y descanso. Él es el que tiene control de todas las cosas. Él es el que tiene control de tu vida. Tú y yo, lo único que tenemos que hacer es obedecerle. Es caminar y andar bajo su temor. Y sobre todo, agradecerle cuando las cosas nos vayan bien. Cuando las cosas nos vayan bien. Así que ya para culminar, ¿verdad? Y les recuerdo algunos hints, algunos consejos de esta noche. Mira, usted y yo no tenemos que temerle a ninguna de las temporadas de nuestra vida, ni estando en las alturas, en las montañas, ni estando en los valles, ¿verdad? En el lugar no tan cómodo, en el lugar de aprieto, en el lugar donde ni siquiera podemos movernos bien, en el lugar donde tenemos que observar para cuidar nuestras caídas, nuestros tropiezos, para cuidarnos, ¿verdad? De no caer en el lugar equivocado.
en ninguna de las temporadas usted debe de temer, porque sabes que Dios va contigo y ha puesto a nuestro lado, ¿verdad? A pastores que nos van a guiar a pastos verdes, que nos van a guiar a pastos verdes. Donde quiera que tú vayas en el transcurso de ida o de vuelta, de día o de noche, no importa, Dios irá delante de ti infundiéndote aliento, va a direccionar tus pasos, va a cuidar de ti, va a cuidar lo que va adelante y va a cuidar lo que va detrás, porque ciertamente hay enemigos que están a nuestras espaldas, pero ciertamente Él está de nuestro lado. No importa cómo se llame el valle por el cual estás atravesando, no importa. Valle de sombra, el valle de muerte, el valle de llanto, el valle de desesperación, el valle de quebranto, no importa cómo se llame el valle por el cual estemos transitando en la vida, Dios es capaz y tiene todo poder de refrescar nuestras temporadas con lluvias de bendiciones. Él es el único capaz. Él es el único capaz. Él es a quien nosotros levantamos nuestra mirada desde donde estemos, desde el piso, desde el suelo, desde el valle, y podemos decir de dónde viene mi socorro. Y respondernos ahí. Es una pregunta con respuesta inmediata. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este Dios que es Dios de montañas y que Dios en el valle también. Mira, si te propones a caminar con obediencia, vas a llegar a Jerusalén fortalecido. Cada uno de nosotros tiene un Jerusalén, tiene un propósito, tiene una meta, tiene un objetivo para el cual nosotros vamos a llegar. Y aun cuando este Jerusalén no está bien establecido, ¿verdad? No sepamos muy bien la dirección, Dios va adelante y va a guiarnos para poder llegar a nuestro Jerusalén fortalecido, porque nuestra fuerza proviene de Él. Nuestra fuerza proviene de Él. Y recuerda, finalmente, este Dios nos rodea siempre. Nos rodea siempre. Él es como los montes que rodean a Jerusalén. Y estos montes protegen no solamente estas alturas, sino también nuestras bajadas, nuestros valles. Él es el Dios de valles y montañas, el Dios de cada una de nuestras temporadas. Él no nos deja. Él es fiel para nuestra vida. Amén. Permíteme orar ya para despedirnos de este tiempo de conexión. Padre, te adoro y te bendigo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por revelarnos, Señor, tus instrucciones, tus secretos. Gracias por afirmarnos tus verdades. Gracias por recordarnos, Señor, que tú no nos dejas, incluso cuando estemos en la peor temporada de nuestra vida, cuando estemos en el lugar de tormento, cuando estemos en el lugar de desesperación, cuando estemos en el lugar de quebranto, cuando estemos en el lugar de necesidad, cuando estemos en el lugar de enfermedad, Padre, no importa cómo se llame nuestro valle, tú no nos dejas. Tú andas con nosotros. Tú nos infundes aliento, tú nos infundes fortaleza, tú nos refrescas el alma, Señor, para que nosotros podamos seguir transitando, moviéndonos, sin detenernos, Señor, porque hay un lugar que nos espera, un lugar que fluye, bendiciones para nuestra vida, que no nos va a faltar nada, que tú, Señor Jesús, vas a abrir caminos y vas a abrir puertas de bendiciones para que nosotros tengamos de sobra, Señor, no solamente para suplirnos a nosotros mismos, sino también para compartir con otros, Señor. Padre, que cuando llegue este tiempo, Señor Jesús, que cuando llegue el tiempo de bonanza, el tiempo de las alturas, el tiempo de montañas, oh Dios del cielo, que cuando llegue este tiempo nosotros podamos seguir elevando nuestra mirada hacia ti, Señor, porque no hay monte que te alcance a ti tu altura, Señor, que podamos seguir elevando nuestra mirada diciendo, ¿de dónde viene mi socorro? Aun cuando tengamos nuestras manos llenas, Señor, que podamos seguir agradeciéndote y bendiciéndote y alabándote en todo tiempo, en tiempos de valles y en tiempos de montañas, Señor. Ayúdanos, Señor, a sostener y a permanecer firme en esta tu palabra, a permanecer firme obedeciéndote y temiéndote en todos nuestros caminos, sabiendo, Señor, que tú eres el Dios fiel, que nunca nos deja. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a mis hermanos que están pasando por tiempo de aflicción, por tiempo de desesperación, por tiempos de escasez,
por tiempos de quebranto, Dios del cielo. Bendíceles abundantemente, Señor, y cumple esta tu palabra, Padre. Derrama sobre ellos los chorros, los manantiales y refresca su alma, refresca su espíritu, Señor Jesús. Afírmale tu palabra en su vida, Dios, de modo tal, Señor, que ellos puedan seguir caminando por el valle que estén transitando, Padre, y de momento, Señor, puedan ser elevados, Señor, a las alturas, sabiendo, Dios, que tú eres quien los llevas de la mano, Señor, sosteniéndolos con tu fuerza y con tu verdad, oh Dios del cielo. Padre, elévalos a las alturas, Señor. Elévalos, Señor. Bendice sus vidas, refrescales, Espíritu Santo del Señor. Afirma sus pasos, oh Padre eterno. Permítenos a nosotros como pastores, Señor Jesús, estar en el tiempo oportuno, Dios del cielo, de modo tal que no caigan en lugares tenebrosos ni peligrosos, Señor Jesús, sino que puedan seguir caminando, Dios, hasta llegar a Jerusalén, hasta llegar a la tierra prometida, hasta llegar, Padre eterno, al lugar seguro de bondad, de bonanza, Señor Jesús, al lugar, Padre eterno, donde tú también vas a estar. Bendíceles siempre, Señor Jesús. Sosténles con tu diestra victoriosa, Padre eterno, y que ellos nunca se olviden, Padre, de que sin importar por el valle que estén atravesando, nunca estarán solos, porque tú estarás con ellos. Te lo pido, oh Señor, en tu poderoso nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. Hay un cántico que dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Qué bueno es saber que hay un Dios que a pesar de nuestras historias de vida que nos han transcurrido, que nos han permitido, ¿verdad?, transcurrir en nuestra vida, estos eventos ordinarios, como decía el pastor el domingo. Qué bueno que Dios nos acompaña en esos tiempos. Aún cuando andemos en ese valle de sombra y de muerte, donde todo parece que no hay hacia dónde correr, no hay hacia dónde moverse, porque ya estás exactamente trancado y pillado, como uno dice, ¿verdad? Qué bueno que hay un Dios que nos protege, que hay un Dios que está en medio de nosotros y hay un Dios que nos defiende y nos guarda en todas las temporadas, no en algunas, sino en todas las temporadas. Este próximo viernes vamos a tener nuestro tiempo contigo, nuestro culto contigo a las 7 de la noche. Vamos a estar en la iglesia allí, así que vamos a tener un tiempo exquisito donde vamos a estar adorando, donde vamos a estar orando y donde vamos a experimentar la presencia de Dios en medio de nosotros. Esos manantiales. Los manantiales de agua fresca y de pastos verdes. Así que vamos a estar experimentando la gloria de Dios en ese lugar contigo. Este próximo viernes a las 7 de la noche tenemos algo más. Eso y algo más. El sábado. Para decorar de Navidad. Okay. Una vez terminados el contigo, ¿verdad? Vamos a tener tiempo para poder colocar los adornos de Navidad, pues ya estamos en Navidad, la mejor temporada del año y la más larga según el puertorriqueño, Navidad. Celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, así que lo celebramos con júbilo y con gozo. Este próximo sábado, esto es una actividad pastoral. Los pastores van a estar en una actividad que se llama la actividad Ágape de la Iglesia de Dios Mission Board, así que vamos a estar allí compartiendo con otros pastores esta actividad que llevamos desde los 3 años que llevamos pastoreando, no hemos ido. Y esta vez, pues, ¿verdad? Nos hemos propuesto ir y estar allí presente. Algunos hermanos pastores nos dicen, no los vimos. Esta vez esperamos estar allí. Y este próximo domingo vamos a tener nuestro culto de adoración desde las 10 de la mañana. La escuela bíblica comienza a las 10. Luego tenemos 15 minutos de espacio de goinonía, donde nos podemos tomar un café, un chocolate, pan caliente, pan con mantequilla, queso de papa. Y luego comienza nuestro culto de adoración de 11, 11 y 15, dependiendo cómo nos haya ido en la escuela bíblica. Y, y comenzamos nuestro culto de oración a exaltar al Rey de Reyes y Señores de Señores, junto con una palabra exquisita
que le toca este domingo a la pastora Yadel Pavón. Así que Dios la use. Y el próximo miércoles tendremos un tiempo de conexión muy parecido a este. El próximo miércoles, tiempo de conexión desde las 7 de la noche. Usted se puede conectar y juntos escuchar y reflexionar acerca de la palabra de Dios. Así es. Sin más, Sin más ¿verdad? preámbulos, Nos Dios me les despedimos. bendiga. Un abrazo fuerte y apretado, como diría nuestro pastor, digo, nuestro obispo. Y qué bueno que estén, veo por ahí que está Michael. Qué bueno, Michael, que está conectado. Eso significa que ya se te acabó las clases, ¿verdad? Y que puede estar hoy conectado con nosotros. Eh, Veo por ahí, vi que está Margarita, está mi mamá, está Ángel. Wanda, un abrazo fuerte, Wanda. Ustedes de las ovejitas, esas son de las ovejitas del trabajo de Yadeli, ¿verdad? Que siempre están ahí conectados con nosotros. Mariel, Carmen, gracias por conectarse y gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, un abrazo fuerte. Descansen. Amén, Dios los bendiga. Amén. Amén. Dele igual.